¿La inteligencia artificial nos va a quitar nuestro trabajo? Sí. 800 millones de empleos van a desaparecer. El desempleo. Desempleo. El drama en que se ha convertido el desempleo. El desempleo. Exterminados en una década. La inteligencia artificial no viene, ya está aquí. Y muchos ni siquiera se han dado cuenta de lo que está pasando. No estamos ante una nueva tecnología, estamos ante un cambio de cómo funciona el mundo. Y en este video te voy a explicar cuáles son los empleos de mayor riesgo, así como qué debes hacer para no ser de los afectados sino de los beneficiados. El objetivo de este video es que entiendas qué está pasando, qué va a pasar y sobre todo cómo funciona esta tecnología para que sepas qué debes hacer. En 12 meses pasamos de ver imágenes así a imágenes así, o pasamos de ver textos cortos a textos mucho más largos, o un ejemplo incluso más interesante, pasamos de Will Smith atragantado con espaguetis a la capacidad de poder hacer un video así de 4 segundos. Pero antes de hablar de cuáles son los trabajos que van a desaparecer, entendamos de dónde venimos y dónde estamos actualmente. La inteligencia artificial existe desde el año 1940, donde por primera vez tratamos de automatizar procesos que simulaban la forma como piensan las personas. Uno de los pioneros en este campo fue Alan Turing, un matemático británico que durante la Segunda Guerra Mundial estaba tratando de descifrar los códigos que enviaban los nazis. Turing se imaginó un mundo en donde las máquinas pudieran realizar tareas complejas sin que los humanos se dieran cuenta que estaban teniendo conversaciones con máquinas. Y esta idea se plasmó en el test de Turing. De hecho, hay una película que seguramente la vieron que se llama Código Enigma. El test de Turing es como un juego de preguntas y respuestas. Imagínate que te ponen en una habitación con 2 personajes más y tú le tienes que estar haciendo preguntas a uno y al otro, y si no eres capaz de adivinar cuál es la computadora, se considera que la computadora es muy inteligente y es una manera de ver si las máquinas pueden pensar y responder como las personas. Entonces, en los años 60 los científicos desarrollaron los primeros programas que nos permitían jugar ajedrez y resolver problemas matemáticos. En los años 80 las redes neuronales inspiradas en el cerebro humano permitieron que pudiéramos desarrollar y solucionar problemas más complejos. Y aquí es donde existía este robot que no sé si se acuerdan, que se llama Deep Blue, que venció al campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov, en 1997. Esto fue como un hito muy importante, que IBM fue el creador de esto y se llevó ese gran logro. Sin embargo, en el año 2000, con la conectividad que permite el Internet, es cuando todo cambia. Y empezamos a ver no solamente la capacidad de hacer análisis en un sitio, sino de conectar información de diferentes partes y a volúmenes mucho más grandes. Pero sobre todo, que empezamos a ver la capacidad de tener una velocidad y un volumen que casi es inimaginable. Y es así donde la inteligencia artificial hoy no solamente es capaz de jugar ajedrez y resolver cosas más básicas, sino también de predecir enfermedades, y ahora tiene la capacidad de generar texto, video y audio. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Imagina que tienes una computadora muy inteligente. Esta computadora tiene la capacidad de aprender, pensar y resolver problemas. Posteriormente viene lo que se llama el Machine Learning o aprendizaje automático. Y aquí lo que hacemos es que queremos que la computadora aprenda. Y en este proceso lo que la computadora aprende es a identificar patrones. Y al identificar patrones le vamos diciendo cuándo está en lo correcto y cuándo no está en lo correcto. Y en la medida que la computadora y el algoritmo va aprendiendo, llega a un punto donde conecta todos estos patrones y empieza a dar respuestas similares a como son las respuestas del ser humano. Pero después es donde viene el Deep Learning, o lo que en español se conoce como aprendizaje profundo. Y en este proceso lo que hacemos es como si le diéramos a la computadora un cerebro mucho más potente, que está hecho de una cantidad de neuronas artificiales similares o parecido a cómo funciona el cerebro humano. Estas capas le permiten a la computadora aprender cosas mucho más complejas, reconocer caras y no solamente eso, entender el lenguaje humano. Y es como tener muchas capas una sobre otra, las cuales se alimentan entre ellas. Y después, el último paso es que llegamos a la inteligencia artificial generativa. Es la misma tecnología con la que está construido ChatGPT, o Claude, o Gemini, o todas estas tecnologías que tienen capacidad de generar imágenes, texto y video. Lo que cambió en la inteligencia artificial generativa. Y si bien desde hace más de 3 años aparecieron los primeros GPTs o Transformers, su capacidad era muy limitada. Es decir, sacaban una frase, sacaban una palabra. Pero en los últimos años adquirieron la capacidad de entender más contexto y entender objetivo. Y cómo funciona esto es que tú le entregas un texto y haciendo una pregunta, y él lo que va a tratar es de predecir cuál es la mejor respuesta que tú quieres escuchar. Cuando tienen mucha información que han consumido, como es el caso donde estamos hablando de billones o trillones de parámetros o de datos, lo que termina sucediendo es que la computadora es capaz de predecir con una calidad tal
casi similar a la de un ser humano. Entonces entendamos cómo funciona un cerebro prediciendo. Imagina que tú vas manejando y ves que el coche de adelante empieza a frenar. Inmediatamente lo que tu cerebro hace por la práctica y los patrones que ya entendiste es que empiezas a frenar. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Tuviste la luz de freno y sabes que tienes que disminuir la velocidad. Por el cálculo que sabes hacer, frenas con mayor intensidad o menor intensidad. Básicamente estás prediciendo que tú también tienes que frenar pronto o que tienes que frenar inmediatamente. Entonces el cerebro envía una señal por todas las terminales nerviosas para que tú pises el freno. Cuando normalmente no predecimos bien, lo que termina sucediendo es que terminamos chocándonos. Y lo que ha pasado con estas tecnologías es que cada vez se han vuelto mejores prediciendo. Entonces, para esto entendamos la inteligencia artificial generativa para qué es buena. La inteligencia artificial generativa es buena para 5 cosas. Una es generación, es decir, estamos hablando de generación de texto, imágenes y video. Lo segundo, estamos hablando de síntesis de texto, video, audio e imagen. Después estamos hablando de generación de ideas, finalización de tareas y lo otro sería interacción con usuarios. Estos son los 5 campos en los cuales la inteligencia artificial generativa funciona bastante bien. Es decir, como los 5 superpoderes de la inteligencia artificial generativa. Microsoft hizo un primer estudio donde hablaba acerca de la adopción de la inteligencia artificial generativa. Y hubo 2 cosas que se destacaron de esta información. Lo primero es, esto eleva como la barra de la calidad que queremos ver de los usuarios, es decir, de los empleados. ¿Qué significa esto? Los líderes, y esto si bien está basado principalmente en otras regiones, como Estados Unidos, Europa, etc., se habla que el 66% de los líderes no contratarían a alguien que no sepa usar inteligencia artificial generativa. ¿Qué significa esto? Que la inteligencia artificial generativa se vuelve una metahabilidad que los líderes quieren que sus empleados que van a contratar sepan. Pero lo segundo que es muy interesante es que el 71% de ellos preferiría contratar a una persona que está menos calificada para un rol, pero que tiene experiencia utilizando inteligencia artificial generativa. Y el otro hallazgo muy interesante es que nacieron algo que se llaman los Power Users. ¿Qué son los Power Users? Son los usuarios que usan continuamente la inteligencia artificial generativa. Y estos usuarios tienen mayor probabilidad de destacarse que otros. ¿Por qué razón? Porque la inteligencia artificial generativa, según este estudio de BCG, encontró que las personas son capaces de trabajar 25% más rápido, pero no solamente eso, son capaces de generar un resultado hasta 40% mejor en términos de calidad. Y aquí es donde una de las cosas que cambió completamente era que estaban pensando que la inteligencia artificial generativa donde más iba a impactar en los cargos más operativos, pero lo que se están dando cuenta es que tiene un alto impacto en los cargos de conocimiento, es decir, los cargos que no son operativos, sino que son cargos más directivos. Entonces aquí hablemos de un punto. La inteligencia artificial en este momento no reemplaza personas. La inteligencia artificial reemplaza tareas. ¿Qué sí sucede? Si tú tienes un rol que tiene una cantidad de tareas que pueden ser reemplazadas por la inteligencia artificial, pues ese rol va a cambiar completamente. Y en la medida que hayan más tareas que la inteligencia artificial puede reemplazar, pues el rol va a redefinirse completamente. Que sí es importante, y aquí es donde hay esa gran diferencia. Las personas que no adopten esta tecnología están en una desventaja gigante respecto a las que sí la empiecen a adoptar. Pero antes de avanzar a ver cuáles son los cargos que más fácil son reemplazables, tenemos que aclarar algo. Y es que la inteligencia artificial hoy en día solamente predice, pero no es capaz de decir si lo que estás viendo es correcto o incorrecto. Simplemente es una predicción. Entonces, hoy en día lo que está pasando es que muchas de las empresas están empezando a adoptar la inteligencia artificial generativa. Sin embargo, está mucho más lento de lo que se esperaba que fuera a ser. ¿Por qué? Porque tenemos que reentrenar a las personas, tenemos que hacer que entiendan cómo se usa esta tecnología y también está el tema de las alucinaciones en donde la inteligencia artificial muchas veces se equivoca. Entonces, ¿cómo están las empresas y en qué punto están? Miren, esto es un estudio que hizo Deloitte donde mostraba, por ejemplo, que si las compañías pensaban aumentar o disminuir el personal, entonces, por ejemplo, 2% no sabe, 1% está pensando en que va a tener una disminución significativa, 3% disminución moderada, disminución leve hasta el 10%, 38% sin cambios, 32% va a tener aumentos del 10% y posteriormente estamos hablando de aumento moderado del 6% y aumento significativo el 1%. Pero veamos qué otras estadísticas hay dentro de estudios como, por ejemplo, lo que mostró McKinsey. Entonces McKinsey muestra cómo, por ejemplo,
qué están viendo también en términos de crecimiento de empleados. Entonces, por ejemplo, cuando están hablando de las diferentes áreas, por ejemplo, en producto, un decrecimiento, pero sobre todo, donde se ve que va a haber un mayor impacto es en lo que son operaciones o servicios de operaciones. Y si bien en la adopción de la inteligencia artificial generativa va más lento de lo que se esperaba, sí ha empezado a incrementar en el último tiempo. Miren, por ejemplo, como se ve acá, donde está pasando de 33 a 65 en solamente un año. Y esto es por los grandes beneficios que tiene la inteligencia artificial generativa. Y aquí los invito a que se suscriban a nuestro boletín, que es un boletín donde constantemente estamos hablando de las últimas noticias que puedes usar para ahorrar tiempo o generar más dinero. Pero entonces veamos cuáles son esas organizaciones o esas áreas que son capaces de adoptar la inteligencia artificial generativa mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, y especialmente las que tienen la capacidad de adoptarlo en menos de 4 meses. Marketing y ventas, toda la parte de estrategia, riesgos, human resources o recursos humanos, producto, y después ya las otras áreas se van a tomar mucho más tiempo. Por ejemplo, lo que es áreas como supply chain, como es manufactura, en desarrollo de software, si bien ha crecido mucho, todavía hay resultados más inconsistentes en la parte de adopción de servicios, en tecnología, etc. Y veamos a través de los diferentes roles, cuáles son esos roles que más están empezando a estudiar inteligencia artificial generativa para poder adaptarse a ese cambio. Entonces estamos viendo que toda el área creativa, es decir, los escritores de contenido, diseñadores gráficos, las personas de marketing están avanzando mucho más rápido. Posteriormente todos los que son desarrolladores, los emprendedores obviamente porque están buscando cómo crecer más rápido, directores de operaciones, directores de diseño de producto y finalmente desarrolladores de web, account managers y las personas que trabajan en el área de ventas. Pero entonces analicemos cuáles son esos cargos que van a empezar a tener mayores riesgos. Entonces, ¿cómo las compañías están empezando a adoptar estas tecnologías? La primera parte es que las compañías están empezando por la parte que es más segura, es decir, donde pueden ver beneficios tangibles mucho más rápido. ¿Qué significa esto? Reducción de costos. Pero no solamente esto, aquí hay un beneficio también y es que los productos o iniciativas desarrollados con esto permiten que el volumen pueda aumentar significativamente. Imagínate cómo un chatbot con inteligencia artificial va a poder atender un gran volumen de usuarios mucho más rápido que dependiendo de personas. Pero entonces veamos qué es lo que va a pasar con esto. La forma como las organizaciones van a tomar estas decisiones está muy atada a el costo que tiene la actividad y el beneficio que puede representar. La inteligencia artificial va a ayudar demasiado a que el mismo trabajo se puede hacer con menos personas. Entonces miren, entendamos primero desde el lado qué está pasando con las empresas. Las empresas lo que están viendo es que la inteligencia artificial generativa puede normalmente ayudarles en promedio a mejorar su productividad más o menos un 50%, reducción de costos hasta el 31% y aumentos en ventas que pueden estar entre el 13 al 24%, dependiendo del área donde se aplique. Entonces lo que está pasando es que esos líderes ya se están dando cuenta de la posibilidad y las capacidades que brinda la inteligencia artificial para la organización. ¿Por qué razón? Porque una persona básicamente lo que puede hacer es trabajar 25% más rápido y 40% mejor calidad. Y estamos hablando de cargos, no solamente cargos operativos. En los cargos operativos funciona un poco diferente, pero en cargos de conocimiento, es decir, las personas que son directivos medios altos, están viendo estos resultados. Esto es una consultora que tiene miles de empleados y que es una de las top a nivel mundial y ya está viendo y está usando ChatGPT dentro de sus operaciones en el día a día. Lo mismo pasó con McKinsey. Entonces, desde el lado de las empresas están viendo esto, pero lo que es muy interesante es cómo están viendo las compañías. Las compañías no están pensando hasta el momento en hacer una reducción de personal. Y esto es, digamos, parte de las preguntas. Entonces, por ejemplo, 2% no sabe, 1% piensa que va a disminuir más del 20% del personal, disminución moderada entre un 10 y un 20 y un 3%, hasta un 10% el 18%, pero miren que el 38% está pensando que sin cambios, 32% es aumento leve y dentro de eso 6% está pensando aumentos moderados o el 1% que es un aumento significativo. ¿Qué significa esto? Las compañías en general sí están buscando la inteligencia artificial generativa para disminuir costos. ¿Por qué razón? Porque es lo que es más fácil. Para las compañías es cuando salen estos proyectos de innovación para una compañía es muy fácil entender la inteligencia artificial generativa, cuánto costo me va a reducir, ¿cierto? Y veamos, digamos, en algunos casos. Hay un ejemplo donde eso está basado en temas en salarios de Estados Unidos. De básicamente la creación de imágenes puede estar valiendo un poco menos de $150, pero cuando se hace con inteligencia artificial generativa puede estar valiendo $0.001. Entonces la diferencia es gigante. Lo mismo, por ejemplo, una consulta legal de algo que podamos trabajar
La diferencia, estamos hablando que una consulta legal en Estados Unidos puede estar más o menos alrededor de $500. Con la inteligencia artificial generativa estamos hablando de 0.001. Cuando estamos hablando de conseguir un lead, en Estados Unidos puede estar valiendo más o menos $700. Con inteligencia artificial generativa eso mismo se puede hacer con $75. ¿Por qué es importante conocer esto? En donde más se puede adoptar inteligencia artificial generativa son los roles que más van a cambiar, pero si además de eso el costo del rol de la tarea que están haciendo es mucho más alta, significa que hay un mayor riesgo. El riesgo no es de perder el empleo, el riesgo es de que el rol cambie y tengamos que aprender nuevas habilidades porque el rol va a cambiar completamente. En el caso de una persona de marketing, ese rol, al tener todas estas herramientas, ya cuando estamos trabajando en community management, ya no vamos a tener el community, la persona que da soporte, el estratega, sino que vamos a tener personas más integrales con ayudantes de inteligencia artificial. Significa que muy probable o la compañía va a crecer o el área de pronto va a tener menos personas. Pero aquí es donde viene una parte muy interesante. La mayor oportunidad con inteligencia artificial generativa muy probablemente viene del lado de las pymes. Porque las pymes no tenían la oportunidad de utilizar estas herramientas porque esto estaba en manos de unos pocos. Google, un Amazon, un Apple, estas compañías grandes como Microsoft. Hoy en día cualquier compañía tiene acceso a una supercomputadora, tiene acceso a un super asesor, súper inteligente con todo el conocimiento disponible de internet. Entonces, ¿cuáles son los cargos que tienen más riesgo? Las tareas que hacen más pueden ser reemplazadas. Entonces, ¿cómo saber esto si yo soy una persona en un cargo de estos? Si yo hago muchos textos, si yo reviso mucha información, si yo hago diseños, si yo estoy en servicio al cliente, estos son roles que van a cambiar mucho. Nuevamente, no estoy diciendo que van a desaparecer, estoy diciendo que van a cambiar y aquí es donde las organizaciones tienen dos opciones. Una, o crecen el volumen de sus negocios o disminuyen la cantidad de personas que tienen haciendo. Hasta el momento, por lo que se está viendo, las organizaciones están viendo más por el lado de cómo aumenta el volumen. Entonces esta es una gráfica que creo que es súper diciente cuando habla de cuál es el valor de la tarea, pero además de eso cuál es el porcentaje que puede hacer la inteligencia artificial. Esta es una gráfica basada en NFX, que es un fondo de inversión de Estados Unidos. Entonces estamos hablando que todo lo que sea legal, es decir, abogados, miren que tienen un alto uso de generación de texto, análisis de texto. Ahí que estamos haciendo es una tarea que es muy costosa, pero además de eso, el porcentaje que se puede ejecutar con inteligencia artificial generativa es muy alto. Seguramente aquí vamos a tener un gran cambio en la forma como funcionan los roles. ¿Van a desaparecer los abogados? No creo que nadie quiera ir a un juicio solamente con una computadora, pero tampoco creo que nadie vaya a querer ir a un juicio con una persona que no tenga una computadora que le ayude a tomar las mejores decisiones. ¿Qué otros roles tienen un alto impacto? Todo lo que sea servicio al cliente, todo lo que sea automatizaciones de servicio al cliente van a tener un gran impacto en estos roles, es decir, call center, las personas al interior de la organización, porque normalmente lo que sucede es que el 80% de esas consultas son exactamente la misma pregunta. Entonces lo que va a ser muy probable es que esos roles van a ser altamente reemplazados o van a haber un porcentaje de automatización que significa que estas personas van a poder hacer otras cosas. Pero entonces aquí es cuando vamos y vemos cómo es el mundo de un call center, cómo es un área de servicio al cliente en general, están desbordados y en qué se enfocan solamente en estar en el día a día. No logran mejorar procesos, no logran aprender más, etc. Entonces ahí creo que muy probablemente lo que va a haber es un aumento de capacidad. Lo mismo en el área de marketing va a pasar exactamente lo mismo. Después miremos entonces, está la otra parte que estaríamos hablando de una automatización media como el desarrollo de software, reclutamiento y periodismo. Periodismo estamos hablando de todo lo que sea escritura. Aquí nuevamente entonces, ¿qué va a empezar a pasar? Las compañías van a tratar de o reemplazar lo más fácil de reemplazar o de empezar por lo que más les cuesta dependiendo de cuál sea su prioridad y qué tan fácil sea hacerlo. En general, cuando las compañías empiezan por lo más fácil. Entonces, esto estaríamos hablando de medio, ¿cierto? Y después están las tareas que no, o los roles que no son tan automatizables. Estamos hablando de ventas, healthcare o medicina, todo lo que sea generación de imágenes, video y audio. En esto estamos hablando de una automatización media, sobre todo en ventas por el hecho de la rotación de los vendedores y por el hecho de la curva de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver? Vamos a ver una cantidad de adopciones y asistentes para vendedores. Por ejemplo, digamos, nosotros tenemos un módulo en donde le ayudamos a los vendedores a aprender más rápido porque escuchamos sus llamadas y les damos retroalimentación de lo que deben mejorar. Y esto lo que hace es que en vez de que se demore 5 meses aprendiendo, lo puede hacer en 2-3 meses. Y que no solamente eso, logre su productividad mucho más rápido y a todos les va mucho mejor. Entonces aquí hay que ser muy claro. El hecho de que el rol esté amenazado no significa que el trabajo se va a perder. Lo que sí es muy claro es que todas las personas que estén en estos roles,
que van a cambiar mucho, tienen que tomar decisiones de montarse mucho más rápido en el uso de inteligencia artificial. Y como lo veíamos ahora, ahí es donde todos estos cargos creativos que están en marketing están buscando adoptar esta tecnología mucho más rápido. Y por último tenemos todo lo que es, digamos, el valor es más bajo y la automatización no es tan alta, como es audio, video, imágenes. ¿Qué significa esto? No significa que no se pueda hacer. En video yo creo que ha habido unas evoluciones muy rápidas. Todavía estamos viendo ejemplos muy controlados, donde pasamos a ver un Will Smith que comía espaguetis de esta manera a una persona que ya come espaguetis de esta manera. Entonces ahí creo que vamos a estar viendo unos cambios muy interesantes. Todavía falta mucho y creo que falta mucho desde el lado de las organizaciones para adoptar esto. Otro de los aspectos muy interesantes es cómo las personas están usando estas herramientas, y es que muchas personas no están esperando a que las compañías les den estas herramientas, sino que ellos mismos las están llevando. Si bien la mayoría de las estadísticas vienen de Estados Unidos, Europa y Asia, en Latinoamérica se está viendo un patrón muy similar. Aquí es donde las compañías no están sabiendo cómo adoptar estas tecnologías. De hecho, hay un estudio que vimos hace poco en donde el 76% de los directores de organizaciones en este momento están sintiendo el síndrome del impostor, y es porque con estos cambios que están sucediendo no propiamente saben qué decisiones tomar. Este es otro estudio que habla de cómo las personas en Upwork, el requerimiento de servicios, cómo ha variado en términos de acuerdo desde que se lanzó ChatGPT. Entonces estamos viendo que en soporte administrativo, digamos que ha aumentado, solamente ha disminuido un 2%, pero vemos áreas como por ejemplo en escritura sí ha tenido un impacto importante respecto a la disminución, que ha sido casi el 18%. Entonces, conclusiones hasta el momento. Miren, la inteligencia artificial generativa está cambiando la forma como trabajamos. Esto es un cambio de paradigma. No solamente aplica para los de la generación Z, para los millennials, aplica para todos transversalmente. Pero entonces, si estoy en uno de esos roles, ¿qué debería hacer? Y esto no solamente si estoy en uno de esos roles. Esto es lo que la inteligencia artificial está haciendo hasta el momento, pero las capacidades cada vez van a ser más altas. Entonces, todas las personas en este momento deberían estar buscando cómo utilizar inteligencia artificial generativa y cómo aprender a usarla para aplicarla, no solamente en su día a día, en su trabajo, sino además de eso, a nivel personal, laboral, etcétera, para aprender nuevas habilidades. Y ese es uno de los grandes desafíos que tenemos. ¿Cómo vamos a entrenar a todas las personas en el poco tiempo que tenemos? Porque la tecnología va mucho más rápido. Entonces, ¿qué hacer? Y nuevamente lo repito, esto para mí no sería para las personas que tienen sus cargos que están más amenazados o que no están tan amenazados. Una de las grandes ventajas es que estas herramientas, la mayoría, tienen versiones gratuitas. Gemini tiene una versión gratuita, Claude, ChatGPT, todas tienen versiones gratuitas. Existen una gran cantidad de videos, y si este video les ha agregado valor hasta el momento, los quiero invitar a que se suscriban, hagan clic en la campanita para que cada vez que liberemos un nuevo video acerca de cómo la inteligencia artificial está cambiando todo, estén informados y puedan verlo. Entonces, ¿qué deben hacer? Lo primero es aprender nuevas habilidades. Esta tecnología está avanzando muy rápido, estamos viendo cambios cada 3, cada 6 meses. No solamente, por ejemplo, aquí teníamos un video de GPT Mini en donde lo que vimos fue una reducción casi del 90% del costo de 12 meses y después en otros 12 meses otra reducción del 90% del costo. Entonces, ¿qué significa esto? Esto está avanzando a una velocidad muy rápida. Entonces, lo primero es aprender nuevas habilidades. Aprendan a trabajar con inteligencia artificial y cómo incorporarla. ¿Cómo se hace esto? Vayan y miren los procesos que ustedes hacen y empiecen a pensar, ¿qué puedo delegarle a la inteligencia artificial? ¿Dónde puedo hacerlo mejor con inteligencia artificial? ¿Y qué es súper crítico que yo revise? Entonces, ¿dónde delego? ¿Dónde aumento? ¿Y dónde superviso? Lo segundo es mantenerse actualizados constantemente. Entonces, manténganse actualizados de las últimas tendencias y avances que sucedan en las áreas específicas de ustedes. Participen en cursos, participen en seminarios, en talleres, suscríbanse a boletines. Lo tercero, especialícense. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ustedes son capaces de integrar esta información y se vuelven expertos en esa área y expertos usando inteligencia artificial específica para su área, ¿qué termina pasando? Ustedes se vuelven los líderes del área. ¿Por qué razón? Porque muchas personas se están quedando atrás. Hace poco yo leí una estadística que el 60% de las personas en Latinoamérica ni siquiera sabe qué es ChatGPT. Si ustedes están viendo este video, están muy por delante y tienen una gran oportunidad de destacarse. Lo cuarto es desarrollen habilidades blandas. Miren, cuando uno tiene la capacidad de hacerle preguntas a un supercerebro, lo más importante se vuelven las lógicas con las que yo pregunto. Yo he visto personas que usan ChatGPT y lo que hacen es que simplemente le preguntan, dame un plan de social media para mi marca. Y, por ejemplo, digamos en algunos casos yo he gastado hasta 40 horas creando un prompt que muchas veces es de una página y además de eso tiene 5 bases de conocimiento, cada uno son documentos de 3, 4 páginas y todos van a un GPT para poder lograr mejores resultados.
Y muchas veces el equipo me dice, no, es que eso no se puede hacer con ChatGPT, y después de cuando buscamos cómo hacerlo, lo automatizamos. Yo tengo más o menos 15 automatizaciones que uso constantemente para disminuir la carga de trabajo. Y por ejemplo, digamos, en el equipo he visto que hemos logrado disminuir los tiempos de edición casi en un 50%. Pero ¿qué significa esto? Preguntarse, desarrollar esas habilidades blandas de creatividad, de comunicación, no solamente de eso, de poder ayudar a las personas cómo adoptar estas tecnologías, resolución de problemas, etc. En la medida que ustedes desarrollen estas habilidades, pensamiento crítico, lo que les va a permitir es que sean muchos más adaptables. Y como esto es una tecnología que cambia tan rápido, lo más importante es la adaptabilidad. La quinta clave es colaborar con la inteligencia artificial. Miren, no miren la inteligencia artificial como una amenaza. Miren como si ustedes estuvieran contratando un asistente. Ya hay compañías como por ejemplo Moderna, que a cada persona que entra a la organización le entrega un acceso a una herramienta como un ChatGPT para que desarrolle sus propios GPTs y sus asistentes que le permitan trabajar mucho más rápido y sea mucho más eficiente. Y lo que hablaba el CEO la otra vez es que la compañía está haciendo el trabajo de casi como 5 o 10 veces lo que podría hacer la organización gracias a la adopción de estas herramientas. Y lo están adoptando en todos los departamentos, legal, investigación, etc. Hay una cantidad de avances que se están logrando gracias a estas tecnologías. Lo que pensamos que es nuestra maldición realmente puede ser esa herramienta que más nos ayude a lograr resultados que nunca habíamos pensado que podemos lograr. Si les pareció que este video generó valor, creo que no pueden dejar de verse este otro video donde hablamos de cómo usar ChatGPT y 20 claves para poder usarlo mucho mejor que el resto. Mi nombre es Mateo y esto es Quantum Leap, donde hablamos acerca de cuáles son esas herramientas que nos permiten a nosotros dar ese salto cuántico en términos de ahorrar dinero, ahorrar tiempo y ser mucho más productivos.